europeo. Se anticipan una sesión de movimientos estrechos con tímidos avances, es lo que veíamos hace unos momentos en los futuros del DAX, en los futuros del IBEX 35 y en los que vamos a ver además el IBEX 35 partir desde ese nivel de los 8.300 puntos, un nivel que no se conseguía desde hace 3 meses, con la mirada puesta en protagonistas empresariales, por supuesto esas informaciones que llegan con titulares de nombre propio, con esa rebaja de previsión de beneficios, ese profit warning por parte de Endesa en su plan estratégico del día, que llega un día después de la presentación de su matriz de Enel. También, por supuesto, importante las informaciones de Rovi, de los laboratorios, que ha reforzado su alianza con Moderna y que anticipa ya también lo que van a ser los próximos movimientos. Y, por supuesto, una jornada en la que vamos a seguir muy de cerca el comportamiento de grandes bloques, de las grandes energéticas, como el sector petrolero, que era uno de los grandes ganadores en la sesión de ayer en medio de esa recuperación del mercado tras el varapalo del lunes. Veremos a ver cómo se comporta hoy en una jornada en la que está recuperándose ese precio del oro negro y en el que se espera conocer ese tope al precio del petróleo ruso en el marco de sanciones occidentales del G7, de la Unión Europea, también mañana perfilándose todo de cara al Consejo Extraordinario de Energía de este jueves. Y, por supuesto, esperando a la cita del día con la FED, en este caso con la resaca de lo que dio de sí la última reunión, en las actas, en las minutas de la FED y, por supuesto, en la previa de esa festividad de mañana de Acción de Gracias en Wall Street, con el que el principal mercado del mundo cerrará sus puertas. Gracias, Eva Villanueva. 9 ya de la mañana, por lo que ya estamos en apertura. S&P 500 futuros americanos recuperando los 4.000 puntos. 4.006 puntos en este arranque en Europa. 0,11 el IBEX 35, 0,30 Eurostoxx 50, CAC 40, 0,28. Tenemos también la plaza italiana 0,96 después del movimiento ayer Meloni, con ese presupuesto, con esa fotografía de por dónde tienen que ir las cuentas. Se da la vuelta el petróleo, 88,23 dólares, 0,17 de caída, pero sigue al alza el West Texas, 81,42. El euro mejora, 1,033, sube un 0,34 en la apertura. Mejora también la libra frente al dólar, 1,19 con una subida del 0,15. Mejora el Bitcoin, 2,45, 16.594 puntos. En cuanto a la fotografía de la rentabilidad de los bonos a 10 años, el español cae un 0,43 a 3,002. Ayer coqueteó, bailó, jugó por debajo de los del 3% de rentabilidad. Tenemos al alemán en el 2,009, 100 puntos de diferencia entre el alemán y el español. Y en clave empresarial tenemos el profit warning que acaba de lanzar Endesa. Marta Vilar, cuéntanos. Pues efectivamente, José, muy buenos días. Es una especie de profit warning porque hoy Endesa ha publicado su plan estratégico y aquí lo que nos ha venido a decir es que espera que para 2025 ese impuesto a las energéticas que está preparando el gobierno, que se aplicaría en los años 2023 y 2024, pues en el caso de Endesa en 2025 borraría un 9% de su beneficio. Un 9% respecto al beneficio que estiman para este año 2022. Esto vendría a suponer básicamente que en 2025 Endesa ganaría entre 2.000 y 2.100 millones de euros. Como decíamos, la compañía ha publicado su plan estratégico para 2023 y 2025, pero aún así, ojo, porque mantiene ese payout tan elevado que tiene esta compañía, del 70% para los ejercicios 2023, 2024 y 2025, pero es una de las primeras veces que vemos a una compañía energética española decir abiertamente cuál va a ser el impacto del impuesto a las energéticas que está preparando el Ejecutivo. El impacto en el caso de Endesa, como decimos, del 9% para el beneficio de 2025, esa caída del 9% sería en referencia a lo que se estima que podría ganar este año 2022. Es decir, que respecto a lo que puede ganar este año, Endesa espera que para 2025 ese beneficio sea un 9% inferior, sobre todo por culpa del impuesto a las energéticas que prepara el Ejecutivo. Gracias, Marta Vilar. Ese es el arranque que está viviéndose en esta jornada en la renta variable del conjunto europeo. Endesa cae a estas horas, después del profit warning, un 4,26%. Cae hasta 18 euros con 30 céntimos. Cae Endesa
un 4,26%, y también la otra compañía que nos comentaba Eva Villanueva, Laboratorios Rovi, cae un 6,11% en el arranque de la jornada. El resto de protagonistas con un comportamiento de recogida de beneficios de los últimos días, sobre todo, por ejemplo, Solaria cae del 1,04, Red Eléctrica 0,37, BBVA cae también 0,34, Naturgy cae 0,59, Iberdrola 0,65, y en la parte alta de la tabla, Acerinox 0,40, Farmamar 0,89, AENA 0,86, en este contexto de mercado con un tono de recogida, sobre todo en el IBEX 35, de las grandes subidas frente al resto de plazas europeas que se ha vivido en los últimos días. Nos vamos un momentito a publicidad y entramos en una tertulia especial, espectacular, de la mano de DWS Xtrackers, en el que vamos a analizar con CaixaBank, con BBVA, con Santander y, por supuesto, con DWS Xtrackers en España y Portugal, la situación, el momento actual del mercado. ¿Qué puede hacer el inversor con el mejor análisis al más alto nivel en nuestro país, con los mejores, las principales gestoras, mirando cuál es la oportunidad en este fin de año y de cara al 2023? Una pequeña pausa y enseguida Eva Villanueva con los protagonistas que nos van a dar las claves de dónde tenemos que mirar en la cartera, con lo que ha caído, con lo que puede caer y con lo que tenemos encima. Enseguida volvemos. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Para mantenerte en forma, lo mejor es invertir en ti. Yo lo sigo haciendo. Y para mantener en forma tus inversiones en bolsa, elimina lo innecesario y no pagues comisiones con XTB. Elige XTB e invierte en acciones y ETFs sin comisiones. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Dunas Capital es una compañía reconocida por haber desarrollado una estrategia innovadora, sofisticada y flexible para responder con fuerza a la dureza de los mercados. Así es la naturaleza Dunas: experiencia, independencia, transparencia, innovación, flexibilidad, sostenibilidad. Así es como Dunas Capital consigue abrir caminos más seguros y rentables en el cambiante paisaje financiero. Minutos de la mañana, continuamos aquí en Business Connection, en Negocios Televisión, y abrimos una ventana a un tiempo de tertulia para mirar a la inversión a medio, a largo plazo. Hoy, en el espacio de Xtrackers, contamos con unos invitados de lujo. Vamos con ello.
Hablemos de ETFs con Xtrackers. Tiempo de tertulia, lo abrimos ya y vamos a saludar ya a nuestros invitados. César Muro Esteban, responsable de DWS Xtrackers en España y Portugal. Muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Lo mismo digo. César Gil Cano, también director of Asset Allocation Funds CaixaBank Asset Management. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y cambiamos de lado de la mesa. Daniel Lázaro Sánchez es gestor senior multi-asset allocation en BBVA Asset Management. Lo mismo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y la última, no menos importante, Marta Bretones Benavides, gestora senior de GMAS Global Multi-Asset Santander Asset Management. Marta, muy buenos días. Bueno, comenzamos este tiempo de tertulia, si os parece, preguntándoos, como gestores de carteras de multiactivos tenéis la flexibilidad de abarcar un universo muy amplio de renta fija, desde mejor a peor calidad crediticia o desde plazos más cortos a largos plazos. El año en renta fija ha sido muy complicado. ¿Cuál ha sido la estrategia que se ha implementado con la renta fija en este entorno? Menos duración, más calidad crediticia. ¿Habéis prescindido de algún segmento de la renta fija o siempre han estado en cartera, pero con diferentes ponderaciones? Marta, ¿quieres empezar? Muy bien, gracias. Nosotros en un año donde, bueno, todos sabemos la inflación, los niveles que ha alcanzado y las políticas que han tenido que implementar los bancos centrales, y todo este movimiento ha supuesto una subida de tires muy agresiva y una volatilidad muy alta, comparado además con los últimos años. Y bueno, en resumen, lo que hemos hecho ha sido mantener unas carteras muy conservadoras, y lo que hemos intentado es que la sensibilidad a los tipos de interés, a la subida de tipos de interés, fuera bastante baja. Empezamos el año con duraciones inferiores a lo que es la neutralidad. Deshicimos también a comienzos de año todo lo que eran posiciones en crédito high yield, emerging market debt, tanto en deuda en local currency como en hard currency. Y luego lo que sí mantuvimos, aunque redujimos, pero se mantuvo todavía un underweight en carteras en la parte de crédito investment grade. Lo que sí que hicimos es en esa parte intentar concentrarnos en sectores que fueran, o sea, que fuera una cartera un poco conservadora, con una beta baja, intentar centrarnos en sectores que fueran menos sensibles a lo que es el ciclo económico, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que estuvimos haciendo. En general, toda esa liquidez que generó la venta de todos estos activos lo invertimos en instrumentos de corto plazo. Pues estoy hablando de pagarés de empresa, letras del tesoro e incluso fondos o ETFs que jugaban a la parte muy corta de la curva. Aquí nos estaba dando más o menos entre un 1,5 y un 2% con duraciones inferiores a un año. Y así es como hemos pasado pues casi desde marzo aproximadamente de este año, y esperando pues al momento de entrada, que es lo que creo que todo el mundo está esperando, ¿no? Daniel. Y por nuestro lado, bueno, en primer lugar ha sido un año muy complicado para la renta fija, y la verdad que viendo un poco las rentabilidades durante el año pues son extraordinariamente negativas. Por nuestro lado sí que hemos intentado pues evitar algunos charcos y pisar otros que fueran menos profundos. Hemos tenido menos exposición a duración, a renta fija de gobiernos, y como ejemplo de activo que ha ido mal y al que hemos estado menos expuestos, y hemos favorecido activos alternativos, sobre todo fondos de inversión que explotan primas de riesgo alternativas. Eso ha sido más o menos durante gran parte del año, y en la segunda parte, pues un poco como comentaba Marta, hemos sobreponderado investment grade de corto plazo, tanto europeo como estadounidense, y bueno, en un contexto de subidas de tipos pues bastante agresivas, pues esa parte ha ido bien. Nuestro foco ha estado sobre todo en investment grade, pero sí que hemos hecho también, bueno, donde vemos un mejor perfil de rentabilidad riesgo, pero sí que hemos hecho apuestas tácticas en high yield, ahí sobre todo con derivados y sin riesgo de duración. Y bueno, luego nosotros mantenemos de manera un poco estratégica exposición a deuda emergente, pero sí que hemos ido modulándola, y recientemente pues lo que hemos hecho ha sido incrementar la parte de hard currency y reducir un poco la parte de local. Ese es un poco el resumen. Bueno, y desde vuestra parte, César, ¿cuál es, cómo ha sido? Hemos tenido que estar bastante activos. El 2022
un año, como todos sabéis, dirigido por la inflación. Os acordáis, en 2021 hablábamos ya de cuellos de botella, pero la aparición del conflicto bélico en Europa lo que ha hecho rápidamente es hacernos ver que esa intensificación de la política de los bancos centrales iba a estar ahí y, por lo tanto, ya estábamos cautos en términos de duración, pero está claro que teníamos que estar aún más bajos de lo que veníamos haciendo en términos de duración en las carteras, en ambos lados del charco. Y luego, por otro lado, la calidad crediticia, que aquí también se ha hablado. Ya de por sí teníamos una cartera con bastante calidad crediticia, pero obviamente en un entorno donde podríamos dirigirnos hacia una recesión, todo lo que tiene que ver con high yield o lo que antiguamente se llamaban bonos basura, no era algo que deberíamos de tener en cartera, como así luego se ha demostrado, ya no solo por el hecho de que lleguemos a una recesión efectiva o no, sino porque las primas de riesgo claramente aumentan e impactarían en precio. Por lo tanto, toda la calidad investment grade en la cartera la elevamos. Y otra de las cosas que a lo mejor aquí nos ha hablado, en una cartera multiactivos global, la divisa es muy importante. Nosotros hemos estado apostando también por la fortaleza del dólar en este entorno, con lo cual las inversiones en renta fija que hemos hecho en Estados Unidos la hemos dejado en la divisa local y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, el euro se ha apreciado. Y luego otros activos más residuales, como bonos ligados a la inflación, pues también han ayudado en la cartera para mantener, digamos, el tipo en un año que realmente no ha sido bueno para la renta fija. Bueno, César, pero desde DWS Trackers, en términos de flujos de ETFs, ¿qué es lo que habéis observado este año? ¿Hacia dónde se han movido los inversores? Va a ser un poco la pauta también lo que han estado contando aquí. Yo, por resumirlo, hablaría de tres aspectos un poco más relevantes en el tema de los flujos. Uno es el interés por la deuda pública, que no se veía antes, sobre todo la deuda pública americana. Conforme estaba más castigada, hemos visto más interés por parte de los inversores. Y también la deuda pública europea, que no pagaba rentabilidad, y por fin hemos visto que inversores han subido un poquito algo más de duración y hemos visto ahí entradas de dinero a lo largo del año. Y luego ha habido un cambio también en lo que llaman activos de crédito o investment grade. Sí que ha habido todavía entradas de dinero y han ido más hacia productos un poco de menos duración. Sí que hemos visto ahí un poco un mix desde duración o duraciones cortas, cómo se ha ido moviendo el mercado. Y sorprendentemente, podríamos decir, el aspecto negativo ha sido los bonos ligados a la inflación, que iban muy bien el primer trimestre, pero hemos visto, yo creo que las expectativas ya están muy en precio. Ha habido unas fuertes salidas por parte de los inversores. A pesar de la inflación muy elevada, todo el mundo lo está vendiendo. Y también la deuda emergente, local currency, ahí hemos visto bastantes celeridades en los flujos. En general, el año en renta fija para los ETFs es el activo que está creciendo en términos relativos y todavía con flujos positivos. Desde Santander, Marta, ¿podemos haber visto ya el pico en inflación en Estados Unidos, en Europa, y que no se descuenten más subidas de tipos de interés? Bueno, esta es la pregunta del mercado y la que todos los inversores yo creo que nos estamos haciendo. Es verdad que estamos viendo ya cierta estabilización en la inflación. A nivel global, lo que sí que vemos es que sigue todavía alta. Entonces, realmente creemos que va a ser lo que dirija un poco la política monetaria de los principales bancos centrales. Es importante diferenciar entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos quizás sigue siendo un mercado donde la economía sigue fuerte. Uno de los mejores indicadores es la tasa de empleo, que sigue bastante alta y creemos que es el principal indicador a seguir para ver un poco lo que la Fed va a seguir haciendo. Sí que vemos, como he dicho, un crecimiento sostenido y sí que pensamos que podría haber riesgo de que la Fed tuviera que mantener un discurso agresivo o incluso poder hacer más subidas de las que de momento están anunciadas o en el mercado. La parte europea es un poco distinto porque la inflación no viene tanto de la demanda del consumidor, sino que aparte de que el crecimiento es inferior al comparado con Estados Unidos, pero el ritmo de la inflación es algo más incierto porque tenemos ciertas variables. Por ejemplo, estoy hablando de el riesgo geopolítico. Estoy hablando de la dependencia que tenemos, por ejemplo, Alemania en la cadena de suministros por la parte de China. Estoy hablando de los precios de la energía, que está afectando muchísimo la inflación y lo sabemos todos porque
lo sufrimos todos en casa, quiero decir, es un poco una situación distinta. Entonces, aquí sí que vemos, de hecho estamos esperando ya para el primer trimestre del año que viene crecimiento negativo, cifras negativas, y aquí sí que vemos que quizás el Banco Central Europeo debería ya de empezar a modular un poco lo que es la subida de tipos, incluso el riesgo de que sean menores a lo estimado. Entonces, bueno, en este entorno habría que distinguir un poco entre lo que es muy importante distinguir ahora mismo el corto plazo del largo plazo o medio largo plazo. Sí que pensamos que el cambio de tendencia está ya aquí, que probablemente sea para el primer trimestre del año que viene. Y sí que es el momento quizá de empezar a invertir un poco en la parte de renta fija. Nosotros pensamos que, por ejemplo, es verdad que podría haber volatilidad en el corto plazo, pero desde luego a medio largo plazo debería empezar a pagar. Entonces, hablando, por ejemplo, de niveles, pues el 10 americano pues por encima de lo que puede ser un 4%, y en la parte europea un 2,25%, por encima de ahí, pues pensamos que son niveles donde ya se podría empezar a entrar en la parte de renta fija. Definitivamente, sí. Desde CaixaBank, César, la deuda pública ofrecía muy poca rentabilidad en el pasado y por primera vez en muchos años vemos en la zona euro que empezamos a ver rentabilidad. ¿Creéis que empezamos a pasar un entorno más benigno para la deuda pública de la zona euro o es mejor la curva de bonos del Tesoro americano? Es que es otra de las preguntas del millón y va a dirigir las inversiones el próximo año. De nuevo engancho con lo que he dicho antes. Yo creo que la divisa aquí es fundamental para entender en qué parte del charco nos tendremos que situar. Hay que tener en cuenta claramente el coste de la cobertura, que ahora mismo ronda en la impresionante cifra del 3%. Y la variación de este coste va a depender, aparte de la diferencia de tipos, pues la evolución del conflicto bélico en Europa, el estado de la inflación en un continente o en otro y, por supuesto, pues otros datos del corte del estilo de la evolución del mercado laboral y otras grandes cifras macroeconómicas. Entonces, la divisa es muy importante. Si aislamos también al lado de la divisa, pues un poco lo que ha comentado Marta, ahí estamos también de acuerdo. No sabemos dónde está realmente el tipo terminal, el tipo de intervención terminal de los bancos centrales, pero claramente está mucho más cerca que antes. En Estados Unidos, rentabilidades por encima del 4%, en algunos casos, en los tramos más cortos, casi acercándose al 5%. Yo creo que es un buen momento para ir construyendo una cartera de renta fija en un inversor de medio plazo. Y dentro de Europa, la tendencia sigue siendo la misma. El BCE está anclado también a las decisiones de la FED, con un matiz con todo lo que tenemos aquí del entorno geopolítico, que en mi opinión va a llevar una mayor volatilidad de las decisiones del Banco Central Europeo, pero claramente está en la misma línea. Y ya yendo a crédito, también dentro de Europa, no me metería ninguno de los que estamos dentro del equipo en entornos de high yield ahora mismo, creo que es prematuro. Pero compras de investment grade con las rentabilidades que están dando en un entorno con crecimiento positivo, aunque sea pequeño, vamos a tener una recesión puntual, esperamos. Y lo que vamos a tener es un entorno de inflación más estable, es muy bueno para todo lo que son activos de investment grade y en Europa no creo que sea la excepción. Daniel, desde BBVA, en una carrera de multiactivos, la renta fija juega un factor fundamental para dar estabilidad y descorrelación con la renta variable. Este año ambos activos han ido a la baja y el componente de divisa no euro ha jugado un factor muy positivo en la rentabilidad. Dentro de vuestras carteras, ¿hay cabida, se dedica mucho presupuesto de riesgo a la exposición a otras divisas diferentes del euro tipo dólar u otras monedas en mercados emergentes? Y bueno, muy de acuerdo con lo que comentas de la renta fija, que juega un papel fundamental no solo por la rentabilidad, sino también por la descorrelación, ¿no?, frente a activos de riesgo y más vinculados a bolsa. Y bueno, muy de acuerdo también con César de Caixa en que la divisa también juega un papel muy relevante, sobre todo este año con la evolución del dólar. Por nuestro lado, sí que, aunque nuestro punto de partida es la renta fija en euros, tanto gubernamental como corporativa, sí que consideramos que hay que tener exposición a otras áreas geográficas en cuanto a renta fija y sobre todo pues ahí Estados Unidos y emergentes juegan un papel muy relevante. Y en cuanto a divisa, nosotros sí que mantenemos y hemos mantenido una exposición significativa a dólar durante el año, también porque tenemos la convicción de que ante episodios de elevada volatilidad de los mercados y de aumento del estrés, pues es un amortiguador que estabiliza un poco las carteras diversificadas. Nosotros además ahí tenemos un score que modula un poco esa exposición estratégica a dólar
y que se basa también en variables, pues, variables macro, variables de política monetaria y que también ayuda un poco a regular esa exposición. Sobre las otras divisas, además del dólar, nosotros también estamos positivos en las divisas emergentes en el medio plazo en base a argumentos de valoración y bueno, pues hemos mantenido también cierta exposición, aunque mucho menor grado que en el caso del dólar. Ahora os quiero poner sobre la mesa una pregunta para todos. César, desde WSX Trackers, ¿cuál sería la visión a 3 meses o a 12 meses vista para la renta fija? ¿Qué tipo de activo de renta fija habría que sobreponderar? Pues mira, ahora recientemente hemos sacado nuestras estimaciones a 12 meses, lo solemos hacer trimestralmente. Y en renta fija, pues si tendríamos que destacar algunas ideas un poco más de alta convicción, para nosotros en DWS es la renta fija corporativa en euros. Creemos que está ofreciendo un diferencial bastante amplio en términos históricos y a 12 meses vista incluso creemos que se va a estrechar y es una de nuestras apuestas o de mayor convicción. Y luego también dentro de la deuda pública pues preferimos un poco la curva americana y sobre todo los plazos cortos, hasta 2 años. Y esas son un poco nuestras grandes convicciones ahora en renta fija y en el que creemos que todavía puede haber más volatilidad a 3 meses, pero a 12 meses vista, el que invierta en renta fija corporativa en euros o también incluso en renta fija americana a corto plazo va a ganar dinero, va a tener una rentabilidad esperada positiva. Que todavía somos cautos o más neutrales con la deuda emergente o con lo que pueda ser un poquito el high yield, no lo vemos a 12 meses unos diferenciales más elevados, pero sí que podríamos ser más cautelosos, porque aunque esperamos una recesión un poco más, por así decirlo, floja media, puedes tener la sorpresa de que sea más elevada o más fuerte de lo que pueda estar descontado por el mercado. Entonces, en ese caso, por eso deuda pública o grado de inversión en bonos corporativos puede venir muy bien. Y ahí nosotros vemos los tipos de interés, que es la gran duda dónde se va a parar. Pues sí que esperamos en Estados Unidos al 5, 5,25, o sea, desde el tipo, o lo que llaman el lower bound y el upper bound, o sea, que pueda llegar ahí al 5, a 12, que lo veamos ahí a 12 meses, por lo cual, pues, corto plazo puede venir muy bien. Y en Europa en el 3%, somos más de esa idea que llegue ahí el BCE. Y desde CaixaBank, César. Bueno, para la cartera que vamos a llevar este año, un poco en línea con lo que ya hemos comentado aquí, quizá voy a empezar por lo que no he hablado, que es precisamente la deuda emergente. En esa fortaleza del dólar en 2022 hemos evitado todo lo que ha podido ser renta fija emergente en moneda local especialmente. Va a depender también si vemos una banda por lo menos lateral en la evolución de la divisa. A medio plazo sí que creemos que hay oportunidades en este tipo de activo y esperemos también que sirva como diversificador de la construcción de carteras. Le damos mucha importancia a la construcción de carteras y justo 2022 ha sido otro año donde la diversificación también con la renta fija no ha funcionado. Quizá en 2023 sí que volvamos a la tendencia histórica y podamos utilizar esos instrumentos en la diversificación. Yendo directamente a los activos, ahondo en lo que ya he comentado. Los instrumentos de corte de investment grade, un poco también en la línea que comentaba mi tocayo César, creo que va a ser la línea que hay que tener en cartera, al menos en una primera fase. Pues con toda probabilidad todavía no se ha alcanzado el techo de los tipos de intervención terminal, pero lo he dicho, estamos mucho más cerca de conseguirlo. Y por añadir algo nuevo, también nuestras carteras, especialmente la gama sostenible, tiene una fijación muy clara a la hora de tener bonos de corte social y bonos verdes, que ha estado muy penalizado en este 2022 y que probablemente va a tener bastante demanda en 2023 en cuanto veamos una recuperación de las rentabilidades. Marta, desde Santander. A ver, lo que estoy oyendo estamos todos bastante en línea y hay bastante consenso. Nosotros diferenciamos, como he comentado antes, sí que pensamos que los tipos estén haciendo ya pico, entonces deberíamos de ver más estabilidad ahí, pero luego tenemos el otro componente de la parte de renta fija, que son los spreads de crédito. Entonces, en este entorno deberíamos diferenciar los activos según riesgo. En la parte de gobiernos ya pensamos, de hecho estamos neutralizando las carteras en este activo y pasando, o sea, lo que es gobierno. Pasando a la parte corporativa, en investment grade estamos disminuyendo el underweight que tenemos, pero la película ya cambia cuando hablamos de high yield. Aquí, como sabemos, en high yield el componente de spread sí que es más fuerte, la sensibilidad a los tipos de interés es menor, entonces al tener
seguir viendo cierto riesgo de ampliación de spreads, estamos un poco más prudentes en lo que sería la parte de más riesgo dentro del crédito, que sería la parte de high yield. Obviamente, este año hemos tenido un entorno donde las compañías han tenido un aumento de costes, pero han podido pasar ese aumento de costes a lo que son los márgenes de los productos. Pero esto es algo que ya no va a ser posible. Entonces, sí que pensamos que van a empezar a sentir un poco lo que es el aumento de esos costes. De hecho, las revisiones de los beneficios están cayendo, las revisiones están a la baja y todo esto va a hacer que probablemente aumenten los default rates o las tasas de default de estas compañías. Entonces ahí sí que estamos un poco más prudentes y pensamos que todavía no es momento de implementar una cartera dentro de lo que es high yield y también con cautela en la parte de deuda emergente. Sí que comentar que seguimos nosotros dentro de Santander los productos, sabemos que son productos multi-asset globales, entonces lo que intentamos siempre hacer es tener unas carteras diversificadas donde tienen cabida, sobre todo este año, productos un poco distintos a los activos tradicionales. En este sentido, hemos invertido en productos de retorno absoluto donde tienen menos beta y donde la direccionalidad del mercado no afecta tanto. Estoy hablando, por ejemplo, de productos como CTAs. Y luego, además de eso, que son sistemáticos, que pillan tendencias y van con una correlación negativa a los activos tradicionales, que en este año han funcionado muy bien. Y además de eso, pues también jugamos con opcionalidad, con derivados, para intentar cubrir las carteras, todo con el objetivo de que tengamos esa diversificación y que la navegación por la volatilidad sea lo más suave posible. ¿Y la visión desde BBVA, Daniel? Pues nosotros, partiendo del top-down, ¿no? Sí que vemos que crédito sería el activo preferido, gobierno sería el segundo y en tercer lugar estaría equity, ¿no? Y luego dentro de crédito, bueno, ya he comentado antes que el crédito tanto europeo como estadounidense nos gusta y bueno, con las pendientes prácticamente planas en el crédito, pues nos parece atractivos los plazos más cortos. Sobre todo, bueno, concretando un poco el índice, ¿no? Estamos hablando de una yield del 4% prácticamente con duraciones de 2. Esto, bueno, en nuestra opinión es algo muy atractivo. Comentábamos con un compañero de crédito que era como un balón parado, ¿no? Que era algo que, por ponerlo en contexto, a finales del año pasado estaba dando una yield de 0 o de 0,2. O sea que ha sido un cambio significativo y vemos que son compañías muy poco apalancadas, con balances saneados y que incluso últimamente están mostrando una resiliencia importante en los beneficios. O sea, por ese lado nos parece un activo muy atractivo. Y luego, en la parte de deuda emergente, hemos incrementado últimamente el peso en la parte de hard currency. Y ahí, bueno, también la yield de partida es significativa, es del 8,5 si cogemos el índice. Y vemos también que el ciclo de subidas de tipos en Estados Unidos ya está un poco llegando a su fin y que hay margen para una reversión hacia niveles más cercanos a los históricos. Entonces, nos parecen dos activos que son muy atractivos actualmente. Seguimos avanzando. César, desde DWS, ¿qué tendencia observáis por parte de los inversores en el uso que hacen de los ETFs de renta fija? Bueno, yo creo que cada vez, por ejemplo, el ETF de renta fija se utiliza más, como estaba comentando, es de los que más está creciendo, comparado en relativo con ETFs de renta variable. Yo creo que lo que le ha facilitado a los inversores es acceso a una elevada diversificación de una manera bastante sencilla y sobre todo en grandes volúmenes. Eso es una de las flexibilidades que te puede dar. Y luego para poder también no solo hacer inversiones un poco más estratégicas, sino tácticas. Y luego, por último, yo creo que la gente también valora un poco es la efectividad que le pueda dar el ETF. Al final va a tener una exposición exacta a lo que está buscando y sin sorpresas. Y es un poco ahora lo que estamos viendo la tendencia en ETFs de renta fija, además de toda la innovación, que cada vez hay más soluciones, más productos más específicos para tener exposición a determinadas partes de la curva. En este año, que ha sido un poco más clave jugar puntos específicos con menos duración, pues hemos visto también un mayor interés por parte de los inversores, que es creciente lo que vemos año a año. Pues seguir por este flanco de la mesa, aunque luego voy a continuar. César, desde CaixaBank, a nivel de implementación,
¿Qué utilidad o ventaja os aporta la incorporación de esos ETFs de renta fija en cartera multiactivos? ¿Es algo más táctico o estratégico? Vamos a ver, tenemos ETFs dentro de cartera también en su parte estratégica, porque básicamente cuando tienes identificada una tendencia, aparte de la selección de fondos que obviamente nos aporta ese alfa activo a la cartera, lo que hacemos es que nos permite una maniobrabilidad en todo lo que estamos hablando aquí muy superior. No tiene sentido solamente tenerlo de manera táctica, pero sí que es cierto que ese fondo de armario lo utilizamos más para maniobrar en la parte de asset allocation, que es mucho más útil que hacerlo a través de un fondo. Daniel, desde BBVA. Sí, bueno, nosotros los ETFs para nosotros son un instrumento fundamental y lo valoramos por su transparencia, por su eficiencia en costes y bueno, porque nos permite replicar índices concretos con pocas desviaciones. Respecto a si más estratégico o más táctico, nosotros lo enfocamos un poco diferente. La asignación que hacemos entre gestión activa y gestión pasiva se basa más bien en cómo de capaces son los gestores activos de batir a su benchmark, ¿no? Y cómo nosotros estimamos que pueden o no batirlo. Ahí pues lo que hacemos es partir de las tasas de éxito históricas y modularlas en función del contexto de mercado. Pues hay contextos de más dispersión donde pueden ser más favorables para la gestión activa, o hay contextos más tendenciales donde bueno, la gestión pasiva puede hacerlo mejor. Entonces, es un poco nuestro criterio, no se basa tanto en el horizonte temporal, sino más bien en la capacidad de los gestores activos para batir. Y ya para terminar, Marta, desde Santander. Bueno, los ETFs yo creo que están tomando cada vez más relevancia, no solamente en nuestros productos, sino a nivel general en la industria. Aporta muchísimos beneficios en nuestras carteras, claramente está presente y algunos de los beneficios que ya se han comentado pues tiene la transparencia que tiene menor coste frente a fondos de terceros y yo creo que la más importante de todas es la liquidez que nos ofrece. Esta liquidez es importante en mercados o en entornos como el actual donde la volatilidad es muy alta y necesita ser rápido a la hora de implementar pues ciertas decisiones. Esto se hizo, por ejemplo, muy relevante y para nosotros fue muy importante en la época de COVID, pues en marzo del 2022, cuando tuvimos que ajustar las carteras de manera muy rápida y ser muy ágiles, pues los ETFs realmente fue una gran ayuda y nos permitió implementar lo que necesitábamos y lo que queríamos en ese momento. Como digo, no solamente en época de COVID, sino que ahora con las volatilidades que tenemos, pues es muy relevante. Entonces, nosotros lo tenemos en cuanto a si es más estratégico o es más táctico, pues te diría que ambos. Sí que es importante destacar, por ejemplo, como se ha comentado también, que hay ciertos activos donde la creación de alfa no es tan evidente por parte de los fondos de terceros. Estoy hablando, por ejemplo, con excepciones, de renta variable americana, donde realmente no compensa por el alfa que se genera, entonces es mucho más interesante comprar un ETF y ya tienes la beta de mercado y realmente no hace falta pagar ese extra de gestión, ¿no? Y bueno, y en general eso es un poco como lo tenemos. Yo creo que además, como ha comentado César, la oferta cada vez es más amplia, no solamente de activos tradicionales, sino que ya empezamos a ver incluso temáticos, en activos donde antes no teníamos, empiezan a aparecer ETFs de las distintas casas, incluso hay una tendencia hacia ESG y bueno, y los volúmenes se están claramente incrementando, lo cual también nos facilita a todos los inversores que al tener mayor volumen, pues tener más accesibilidad y que haya también más liquidez, ¿no? Entonces, claramente la tendencia es al alza. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta mañana, este tiempo de tertulia para hacer esa inmersión en el momento del mercado. César Muro Esteban, responsable de WSX Trackers en España y Portugal. César Gilcano, director of Asset Allocation Funds, CaixaBank Asset Management. Daniel Lázaro Sánchez, gestor senior Multi Asset Allocation en BBVA Asset Management. Y Marta Bretones Benavides, gestora senior de GMAS Global Multi Asset Santander Asset Management. Un verdadero placer haber contado con todos vosotros, con todos ustedes. Feliz jornada y hasta la próxima. Gracias. Gracias por todo. Hablemos de ETFs con X Trackers.